El salto. El mundo no se detuvo, se hizo añicos. De momento, las paredes se fundieron y el espacio pareció llenarse de formas, colores nunca vistos. La propia conciencia se desvanecía y entonces se vio sobre el suelo, sobre tierra húmeda, jadeante. En su mano, el cubo de metal translúcido vibraba, cada vez más lento y más débil, como si perdiera fuerzas. Respiró una vez, 2, 3 veces, y entonces, en el silencio se desvaneció el último punto de luz azul del objeto cuántico que había recibido hace unas tardes. Miró a su alrededor, y a unos cuantos metros se podía vislumbrar una villa con un puñado de casuchas de madera, paja, ladrillos toscos, y por doquier mucho lodo y hierba. No reconocía el lugar donde estaba, no recordaba haber salido de su cómodo hogar en Seattle. Lo último que le venía a la cabeza era estar en su garaje, afinando con su instrumento. Revisó su bolsillo, miró al suelo, y allí encontró el torquímetro que tenía esa tarde, mientras en su garaje se dedicaba a afinar un prototipo médico portátil, diseñado para probar nanobots de control remoto en pacientes con cáncer. En algún momento, el cubo empezó a parpadear y el espacio empezó a, de alguna forma descrita, colisionar contra sí mismo. «Debo haberme quedado dormido», se dijo a sí mismo, al tiempo en que recordaba esos momentos en que somos conscientes de que dormimos y aún así no tenemos la capacidad de despertarnos. Camino hasta el pueblecillo que había más abajo. A lo lejos se veía una iglesia hecha de piedra, con mortero de arcilla y techo de madera. Al caminar sus botas de piel se hundían sobre la tierra húmeda, por lo que tuvo que ser selectivo y caminar por las zonas que parecen más firmes, las más transitadas a su criterio. Un puñado de personas, vestidas con ropas de lana gruesa, deslavada, vieja, estaban en el camino. Al caminar lo miraban con sorpresa, luego con temor. Las mujeres estaban dentro de sus casuchas. Y entonces se escuchó a un grupo de hombres avanzar hacia él. Eran al principio unos 3 o 4, mayormente hombres, con barba descuidada, mal alimentados, algunos descalzos. Sus rostros gritaban preocupación, miedo. Estaba algún lugar de la Europa medieval, en el corazón de lo que parecía ser Francia, pero de una forma tan primitiva que su cerebro luchaba por catalogarlo. ¿Un set de filmación? ¿Un festival de recreación histórica a gran escala? Número. El olor era demasiado real. El paisaje era demasiado vasto, libre de cables o carreteras. El humo acre de las hogueras comunales se alzaba en espirales lentas, anunciando la matanza tardía de cerdos para el invierno. Olía a supervivencia cruda. Olía a otro siglo. Alex se palpó, intentando anclarse en su realidad rota. Llevaba puestos sus levis desteñidos, una sudadera gris con capucha de la NASA, un chiste de 2023, y zapatillas Nike desgastadas. Un completo anacronismo. Sus dedos revisaron sus bolsillos, teléfono muerto,
billetera con tarjetas inútiles. Esto no es un sueño, siseó. El pánico ya no era un pensamiento, era una presión física en su pecho. Sus ojos se posaron en un sendero de barro. Los campesinos se movían allí, siluetas encorvadas en túnicas de lana burda que les llegaban a las rodillas. Llevaban botas toscas y los hombres portaban aperos de labranza. Parecían salir de un tapiz, figuras manoriales atadas a la tierra por el implacable ritmo del feudalismo. Su peor temor se confirmó. Ya no estaba en el siglo XXI. Un grito desgarrador, gutural, lo sacó de su estupor. El lenguaje era una mezcla de galo antiguo y latín vulgar, pero el tono era inconfundible. Forastero demoníaco, sus ropas son del diablo. Desde la aldea, un grupo de aldeanos se precipitaba hacia el bosque. Venían liderados por un hombre con una barba entrecana y la cruz de madera de un sacerdote, brandiendo horcas, azadas y la furia del miedo medieval. El aire se llenó de murmullos de condenación. Alex retrocedió. El bosque se había cerrado a su espalda. Los robles centenarios formaban una jaula. El pánico se convirtió en una adrenalina fría y clara. No podía esconderse. No podía huir sin saber a dónde. Solo quedaba avanzar hacia la pesadilla envuelta en historia viva, hacia ellos. El bosque parecía conspirar contra él, con raíces que se enredaban en sus zapatillas como dedos acusadores y ramas bajas que le arañaban la cara mientras retrocedía un paso, dos, antes de que el instinto lo traicionara. No había tiempo para huir hacia la espesura. El grupo de aldeanos, unas 15 almas, hombres en su mayoría, con rostros curtidos por el sol y el viento del Loira avanzaba ya a paso firme, sus herramientas improvisadas como hoces y garrotes, balanceándose al ritmo de sus pasos. El líder, un tipo de unos 50 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, probablemente un recuerdo de alguna escaramuza con bandidos en los caminos reales, alzaba la voz en un latín vulgar salpicado de galo. En nombre de Cristo y del conde, ríndete, espíritu impío. Tus vestiduras apestan a azufre del infierno. Alex no hablaba esa lengua, pero el tono era universal. Miedo primitivo, el mismo que impulsaba a las muchedumbres en sus podcasts favoritos sobre la Edad Media. En esta época, con el eco de la Segunda Cruzada resonando, cualquier forastero con ropas extrañas podía ser un sarraceno espía, un judío errante o, peor, un demonio disfrazado. Los objetos modernos esparcidos, ese trozo de plástico que acababa de recoger, quizás un cable de carga de algún viajero previo solo, avivaba las llamas. Reliquias malditas que, según las supersticiones locales, atraían plagas o sequías. El pánico lo impulsó a actuar. No correr hacia atrás, no, hacia adelante. Sus ojos, entrenados en mapas de Google Earth, captaron el detalle clave. Más allá de las chozas humeantes, la silueta tosca de la iglesia parroquial se erguía como un dedo de piedra gris
contra el cielo nublado. Santa María de Beaumont, un templo románico que prometía refugio. El derecho de asilo, lo sabía por sus lecturas, era un bastión de inmunidad en esta era, protegido por los cánones eclesiásticos. «Sanctuarium», gritó Alex, recordando vagamente esa palabra de un curso online sobre latín medieval. Su voz salió ronca, americana, pero el eco fue suficiente para que el líder del grupo vacilara un instante, frunciendo el ceño. Era una apuesta desesperada, pero el bosque de herramientas se detuvo a 10 metros, murmullos de confusión brotando como vapor de una olla. Alex no esperó. Echó a correr, zigzagueando entre los surcos de un campo de cebada invernal, el barro chapoteando bajo sus Nikes y salpicando sus jeans. Detrás, los gritos se reanudaron. «¡Alto, hereje! ¡El padre Guillaume lo juzgará!». Pero el momentum estaba de su lado. Un niño de ojos grandes, con una túnica caída y pies descalzos, lo miró boquiabierto desde el umbral de una cabaña, sosteniendo un conejo despellejado como si fuera un talismán. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, un rectángulo de penumbra que olía a incienso rancio y cera de vela. Alex irrumpió dentro, tropezando con el umbral de piedra y cayendo de rodillas sobre el suelo empedrado, frío como una losa funeraria. El interior era austero, un altar de madera tallada con escenas del juicio final, velas parpadeantes en candelabros de hierro forjado, y un fresco desvaído que parecía juzgarlo con severidad. El silencio era ensordecedor, roto solo por el goteo de una gotera en el baptisterio. Desde el presbiterio, una figura encorvada se giró. El padre Guillaume, un sacerdote de unos 60 años, con tonsura tonsurada y una sotana remendada, que había visto mejores días. Sus ojos, hundidos en un rostro arrugado por ayunos y sermones, se abrieron como platos ante el intruso. «Dieu nous garde». «¿Qué sois vosotros, hijo? ¿Un peregrino de ultramar o un enviado de las tinieblas?» Su voz era un ronroneo grave, teñido del dialecto angevino, y en su mano derecha blandía un crucifijo de plomo, reliquia de la catedral de Chartres. Alex jadeó, alzando las manos en súplica universal. «Por favor, asylum, santuario, soy un viajero, de lejos, no demonio. Dios, Dieu, merci». Mezclaba palabras como un náufrago, pero el gesto bastó. Afuera, los aldeanos se agolpaban en la puerta, sus voces un coro airado, pero ninguno osó cruzar el umbral. El asilo era sagrado, violarlo podía acarrear excomunión. El padre Guillaume lo escudriñó, notando la sudadera con su emblema estelar. Para él, un glifo pagano, quizás un signo astrológico heregei, las telas lisas, que no eran lana ni lino burdo. Dudó, pero el juramento del asilo pesaba más que la sospecha. «Levantaos, forastero,
arrodillaos ante el altar y jurad por la sangre de Cristo que no habéis venido a sembrar discordia en esta grey del Señor. Hablad, si podéis, de qué tierra venís y qué maldad os persigue. Alex se incorporó, el corazón aún martillando, y miró por la rendija de la puerta. Los aldeanos se retiran a regañadientes, el líder escupiendo al suelo y mascullando sobre señales del fin de los tiempos. Estaba a salvo por ahora, pero el cubo cuántico, guardado en su bolsillo, zumbaba débilmente contra su muslo, o era su imaginación. Y en el rincón de la nave, semioculto bajo un banco, brillaba otro fragmento anacrónico. El borde dentado de una tarjeta de crédito plástica, cubierta de musgo, como si el tiempo mismo hubiera escupido sus secretos. ¿Cuántos habían llegado antes? ¿Y cómo demonios saldría él de esta era de hierro y fe ciega? El sacerdote esperó, impaciente. Alex tragó saliva. Tenía 40 días para inventar una historia convincente. Quizás un mercader genovés naufragado en el camino de Santiago, huyendo de bandidos normandos. Pero primero, sobrevivir al interrogatorio. El juego acababa de empezar.